From the vast depths of the universe to the center of life, we all came here for a reason on this divine night. For stars to fly, all united, everyone's here. Muy buenos días, alumnos. Hoy es 12 de octubre, es un día festivo, el Día de la Raza. Y bueno, vamos a continuar. Hoy en nuestra última clase del proyecto número 1, que es el cuento latinoamericano y el comentario. Entonces hoy voy a leerles un poco las instrucciones debido a que algunos de sus compañeros ya me entregaron los trabajos que obviamente se tienen que entregar este miércoles o jueves. Entonces vamos a hacer un repaso para que tú puedas apoyarte. Si todavía estás en el borrador, si todavía estás redactando, pues esta clase te va a ayudar muchísimo. Vamos a ver las instrucciones que les puse y decía así, realiza un comentario literario, y el comentario literario es acerca del cuento que tú investigaste, que fue una tarea que se dejó, que tú la realizaras, que vieras qué escritores había, qué cuentos te gustaban y que seleccionaras el que más te gustara. Entonces, esta era la primera parte y para esto tú ya habías hecho un cuadro de análisis sobre ese cuento que elegiste. Por eso dice, realiza un comentario literario, empieza a redactarlo en tu cuaderno, toma como ejemplo el Clis de Sol que está en tu libro de texto. Este comentario de Clis de Sol lo leímos la semana pasada, está en tu libro para que veas cómo lo tienes que redactar. Tienes que apoyarte, observar cómo empieza la introducción, cómo está tu desarrollo y tu conclusión, ¿ok? Por eso era que tú te apoyes en este. ¿Qué otra cosa te iba a servir? Pues la ficha que tú realizaste, porque en esa ficha de cada alumno es diferente, cada alumno eligió un cuento diferente, entonces cada uno de ustedes tiene su ficha de análisis. ¿Qué viene en la ficha de análisis? Pues el autor, datos de la obra, los personajes principales, los secundarios, cómo son psicológicamente, cómo son socialmente. Este análisis lo hiciste. También hiciste un breve resumen del planteamiento, del desarrollo y el desenlace del cuento. También hiciste un breve análisis del lenguaje, qué tipo de lenguaje se usaba en ese cuento que tú leíste. Y bueno, también vimos la importancia del narrador. En tu ficha también tenías ahí que el narrador era un personaje muy importante, porque a veces el narrador es parte de un personaje o es un personaje omnisciente. Bueno, eso lo vimos la semana pasada y bueno, en esa ficha, esa la vas a utilizar para redactar tu comentario. Ahora, dice, recuerda que está dividido en párrafos, en 3 partes, introducción, o sea, en 3 partes está dividido un comentario, introducción, desarrollo y conclusión. A eso me refiero. El comentario está dividido en 3 partes. Nuevamente les digo, introducción, desarrollo y conclusión. Y bueno, les empiezo a mostrar aquí la introducción. Tú vas a hacer solamente un párrafo en la introducción. ¿Qué va a llevar en la introducción? Los datos del escritor, los datos de la obra en que se publica. Los datos del escritor es la biografía breve. También es tu comentario. ¿Qué importante fue para ti este cuento? ¿Qué te pareció? De alguna manera puedes explicar un poquito. Así lo puedes ver también en Clis de Sol. Bien, en el desarrollo, que es la segunda parte del comentario. Ese desarrollo lo vamos a dividir en 3 párrafos. ¿Por qué en 3 párrafos? Porque vamos a explicar todos los elementos que encontramos dentro del cuento. ¿Estos elementos cuáles son? Pues los que ya habíamos dicho, los personajes, el lenguaje, el narrador, de qué trata la obra, y ahí es donde vamos a basarnos en estos 3 párrafos. Entonces ya llevaríamos 4 párrafos, introducción y 3 que vienen en el desarrollo. Bueno, ok, ahora dice aquí, conclusión. Ahí nada más vas a hacer un párrafo. El último párrafo es la apreciación del cuento que tú tienes hacia lo que leíste. ¿Te gustó, no te gustó? Pero lo tienes que explicar. No me pongas me gustó, sino pon este cuento nos dice, nos explica, nos narra, nos hace ver. Esa es la manera en que vamos a empezar a hacer un comentario un poco más formal y nos va a ayudar mucho a estructurar nuestras ideas también.
Entonces, ahorita yo les voy a decir aquí por qué es tan importante que sigan todas las instrucciones que les puse. Váyanse paso por paso. Aquí dice conclusión, un párrafo, tu apreciación del cuento. Luego, esa es la primera parte, haces tu borrador. La segunda parte es revisa tu borrador, que no se repitan los conectores como luego, después, además, y que, y etcétera, ¿no? Dice, con apoyo de tu tutor o tu papá, tu mamá o algún tío, alguien que te pueda apoyar, lean el comentario y revisen que se entienda. Te dejo estas dos tablas para que utilices nexos o conectores que enriquezcan tu comentario. Ya revisado, pásala a la computadora en letra Arial o Montserrat. Del número 12, espacio 1,5 justificado. Tu nombre completo y grupo al final del comentario en mayúsculas. Nuevamente te dejo la clase. Aquí te lo puse para que tú vuelvas a verlo. ¿Ok? Entonces un alumno me comentó que ya lo volví a ver, pero se le hacía confuso precisamente esta parte. Entonces, bueno, algo que creo que no les puse en el borrador y que lo dije en la clase, pero no lo puse en las instrucciones, es que en tu borrador subrayes con marcatexto los conectores y también los nexos. Entonces les voy a recordar nuevamente los conectores. Por ejemplo, tenemos los conectores textuales. Estos nos van a servir para ordenar el discurso. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos antes de nada, en primer lugar, para empezar, a continuación, por un lado. De los más importantes, hay más, ¿sí? Para añadir ideas, ¿cómo puedes añadir ideas? Además, asimismo, también, así pues, al mismo tiempo, por consiguiente, etcétera, etcétera. Es lo que tú puedes hacer, ¿ok? Entonces yo te pido que veas y revises que tu borrador no se repitan los conectores, sino que si tú pusiste también en el siguiente, que tengas un también, puedes cambiarlo por una sí pues o una además. Este es el objetivo que tiene este trabajo de comentario, que tú empieces a pulirte en tu redacción, que empieces a aprender y a utilizar estas herramientas para que tú te conviertas realmente en un alumno que sabe redactar y expresar ideas correctamente, ¿ok? Y esto te va a servir mucho para la preparatoria y para la universidad. Bien, tenemos otro conector textual que es aclarar o explicar. Y tenemos estos conectores. Es decir, o sea, en otras palabras, conviene subrayar, dicho de otra manera, por consiguiente, por lo anterior, etcétera, ¿no? A estos no vienen, yo se los estoy diciendo. Bien, también para introducir una opinión personal. Tenemos, en mi opinión, a mi entender, a mi parecer, personalmente considero que para mí es importante, este sería de introducción personal. Pasamos a indicar una hipótesis o una duda. Es posible, probablemente, a lo mejor, quizá, tal vez. Esto lo podemos también poner en la conclusión. Quizás el escritor quiso darnos a entender que a través de este cuento, que era muy difícil la vida de Macario, por decirlo, ¿no? Podemos también decir, tal vez Macario hubiera sido más feliz si hubiera vivido en un pueblo que lo supiera apreciar. Estoy hablando del cuento de Macario de Juan Rulfo, de un niño que tenía problemas de parálisis cerebral y el pueblo no lo entendía. Bueno, entonces ahora tenemos los conectores de conclusión que nos sirven para precisamente la conclusión, concluir o terminar. Tenemos en conclusión, en definitiva, para terminar, por último, en resumen. Bueno, continuamos con los siguientes conectores que se llaman indicar consecuencia. Por lo tanto, de modo, a manera que, de ahí que, como resultado, por consiguiente. Y bueno, por último tenemos los conectores de oposición o contraste. Estos son pero, aunque, a pesar de, no obstante, al contrario. Esta tabla yo te pido que, esto nada más es algo que yo te aconsejo, que lo hago con mis grupos, pero ahorita no estamos de manera presencial, pero yo les pido que lo hagan, es una tarea obligatoria. En este caso no sería el caso porque no estamos viéndonos en el salón de clases para que yo pueda revisarlo, pero yo te pido que lo imprimas, que lo pongas ahí, le pongas una mica, si lo puedes mandar en micar, ponlo, porque te va a servir para la preparatoria y para la universidad. Créanme que muchos chicos en prepa y en la universidad no saben escribir
porque no utilizan estas herramientas. Y entonces, bueno, pues se ven muy pobres sus trabajos. Ahora vamos a pasar a los nexos temporales. Los nexos temporales muestran hechos que ocurren de forma simultánea. Y vamos a ver la primera parte. Número 1 tenemos cuando, mientras, mientras tanto, mientras que, en tanto que, en el momento que, a medida que, al tiempo que, según y conforme. Número 2 indica que un hecho se repite tantas veces como otro. Cuando, siempre, cada vez que. Y bueno, así hay más que tú puedes encontrar. Y el nexo número 3 expresa que la situación temporal que se desea presentar es posterior a la que se describe en la principal. Y este lo han utilizado mucho ustedes de alguna manera en sus escritos, por ejemplo, antes de o antes que, y bueno, antes yo quisiera decir, después yo quisiera decir, más adelante quiero expresar. Esto también puedes utilizarlo. Acuérdate que estos cuadros son un apoyo, no tienen el total de todas las palabras de los nexos que existen y de los conectores, pero estos son muy básicos para ahorita tú que estás en segundo de secundaria. Tenemos el siguiente, el número 4, manifiesta que la situación temporal que se desea presentar es anterior a la situación descrita en la principal. Y también ustedes lo utilizan mucho, inclusive cuando hablamos. Cuando, después, después que, después en cuanto, tan pronto como, apenas, no bien, nada más, luego que, una vez que. ¿Sí? Ahora, dice aquí, por ejemplo, nada más, más infinito. Es decir, que puedes utilizarlo con más palabras. Nada que no pueda resolverse, nada que no pueda hacerse mejor, etcétera, ¿no? Bien, 5. Expresa el momento justo en el que comienza el hecho o la acción, desde que. Si esto lo podemos usar en el desarrollo, o cuando estás explicando algo que tú consideras muy importante, puedes mencionar desde que o a partir del momento que empecé a leer el cuento atrajo mi atención, el ambiente, me gustó mucho cómo el personaje, desde el momento que empieza a relacionarse con su mamá, empieza a cambiar su vida, no sé, estas palabras las puedes utilizar. Entonces, por último tenemos, indica el momento en el que termina un hecho o una acción. Y estas palabras como nexos tenemos hasta que, y bueno, dice hasta el infinito porque son más palabras que puedas utilizar. Bueno, chicos, pues estos son los nexos y los conectores como herramientas de uso para la narración. Por eso yo te pido que tus papás puedan estar acompañándote en esta revisión. Ahora yo les voy a leer un comentario que ya me envió una de mis alumnas y se los voy a leer para que ustedes vean un ejemplo ya real de uno de sus compañeros y pues también de alguna manera te pueda servir a ti como ese apoyo, ese ejemplo de cómo realizar tu trabajo. Bien, este trabajo es un trabajo de Melissa y bueno, voy a comentar el trabajo de Melissa. Ella leyó La abeja haragana. Sí, dice, discúlpenme si no puedo leer también porque la letra está muy chiquita y tengo que correr la hoja. Dice, para empezar este cuento es fácil de leer. En mi opinión es un cuento interesante ya que te preguntas, ¿qué va a pasar ahora? También es placentero por la forma en que se está planteando. Así pues, se entiende el mensaje que éste quiere enseñar, o sea, a no ser flojo y esforzarte para conseguir lo que quieres. Además de no ser una persona egoísta que solo piensa en su bienestar. Bien, aquí tenemos una pequeña introducción y se recomienda en la introducción que sea de un párrafo, pero ella hizo 2 párrafos y me agradó la idea también porque de alguna manera aquí le da esta parte de su gusto por lo que acaba de leer, ¿no? De este cuento. Entonces ya empieza con los datos. Dice el autor Horacio Silvestre Quiroga Forteza, también conocido como Horacio Quiroga, el cual es un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo, considerado como uno de los maestros del cuento latinoamericano, con relatos que a menudo
tratan sobre la naturaleza. El cuento es dirigido a niños, por lo tanto el lenguaje es fácil de comprender. Se publicó, aquí podría ponerle ella, se publicó esta obra en 1918. Pero bueno, vamos muy bien. Vean cómo entra en el desarrollo. En primer lugar, el cuento trata de una abeja haragana, la cual es muy floja, o sea que no le gusta trabajar. A mi parecer también se podría considerar como egoísta, ya que solo trabaja para su bienestar y no para el de los demás. Como resultado de su flojera, los guardias de la colmena siempre le mencionaban que ella debía de trabajar, pero ella siempre respondía que para la próxima sí lo iba a hacer, a pesar de que era mentira, ya que no lo iba a hacer. Bien, seguimos con el siguiente párrafo, punto y aparte, siguiente párrafo. Un día hubo una fuerte tormenta, de modo que la abeja fue rápido a la colmena, pero como resultado de su flojera y egoísmo, los guardias la pararon. A pesar de sus ruegos, le dijeron que ya se habían hartado de su flojera y egoísmo. Por lo tanto, no la iban a dejar pasar a la colmena. Ella rogó más, ya que se estaba muriendo de frío, pero los guardias volvieron a negar la entrada. Punto y aparte, seguimos con el párrafo y estamos viendo cómo nos está narrando el planteamiento del cuento, el desarrollo donde está como ese clímax, y vamos a ver el desenlace. Ella, muy triste y con frío, se retiró de ahí. Logró ver un agujero y quiso entrar para resguardarse de la tormenta, pero cuando entró observó que ahí había una culebra, la cual quería comérsela. Ambos hicieron un trato, ambos hicieron un trato. Observó que había ahí una culebra, ambos hicieron un trato. Si la culebra ganaba, se la iba a comer, pero si la abeja ganaba, se quedaría en ese lugar para resguardarse de la lluvia. Al final ganó la abeja, así que se resguardó en ese lugar toda la noche y la culebra nunca se la comió. Al siguiente día la abeja volvió a la colmena y los guardias la dejaron pasar. Ellos ya sabían que la floja y egoísta se había ido. Punto y aparte, otro párrafo. La historia tiene narrador omnisciente, es decir, que se narra en tercera persona y cuenta lo que ocurre dentro de la historia. Y no solo relata lo que hacen los personajes, sino que también saben lo que sienten y piensan. Considero que esta historia tiene como enseñanza el valor que tiene el trabajo en la vida de las personas y probablemente también te enseña a que no tienes que ser flojo y egoísta, ya que eso te puede perjudicar en la vida. Punto y aparte, y termina nuestro último párrafo, dice: en conclusión, el cuento me pareció bonito y tal vez entretenido. Creo que si es especialmente para niños pequeños porque van creciendo y quizás el cuento les enseñe a que es malo ser personas flojas y egoístas. Personalmente considero que te enseña a no rendirte, a esforzarte para salir adelante y a siempre buscar una solución a lo que parezca complicado. Pues muchas gracias, Melissa, por tu comentario. Melissa de segundo A. Me encantan los comentarios que están mandando. Algunos les he mandado corrección, pero han hecho unos buenos comentarios. Son mínimas las correcciones, pero me da mucho gusto leer pues estos comentarios. ¿Por qué son importantes los comentarios? Porque, por ejemplo, este cuento de Julio Cortázar, quizás a lo mejor no lo vas a leer en tu vida, pero sí al leer el comentario te enteras de qué se trata. O te llama mucho la atención y dices, no, yo quiero leerlo. Entonces, por eso son importantes los comentarios, porque ya al ver qué es lo que quiere decir el escritor o lo que nos está narrando, a lo mejor a ti te interesa. Un alumno que se llama Axel, segundo B, me decía que le había encantado un cuento que leyó porque era de ciencia ficción de alguna manera, era de suspenso, que a él le encantaba ese tipo de cuentos. Y bueno, entonces obviamente cuando tú lees un comentario y tú dices, no, pues yo quiero leer ese cuento porque se oye o se lee que está bastante interesante. Entonces, bueno, chicos, esto sería pues un apoyo para esta semana. Realmente, pues, no hay tarea. Yo estoy subiendo esta clase solamente como el apoyo
y la conclusión a nuestro proyecto número 1 y que les felicito realmente todos los alumnos que empezaron a trabajar desde el primer proyecto, desde la primera clase hasta ahorita, que fue paso a paso poder armar este comentario. Pues les felicito, dense un abrazo realmente porque ustedes lo merecen, ustedes son los que han hecho este trabajo y bueno, les felicito, vean cómo vamos construyendo a través de un proyecto poco a poco el poder redactar. A lo mejor no sé si te dabas cuenta que redactabas muy bien, pero si tú te apoyas en estas herramientas, pues vas a ver que no es difícil redactar, es algo sencillo, pero solamente hay que poner mucha atención para utilizar estas herramientas. Y bueno, también les recuerdo a mis alumnos que están de alguna manera atrasados, tienen que regularizarse en esta semana, porque esta es la última semana para que tú puedas entregar el proyecto 1. La siguiente semana vamos a entrar con otra actividad diferente. Vamos a hacer un pequeño espacio para un taller de gramática y de ortografía. Este pequeño espacio también les va a dar a ustedes como un relax para podernos después volver a conectar para el siguiente proyecto. Entonces, chicos, les deseo que tengan una semana de éxito. Te pido de favor a los que van atrasados que te regularices, tú puedes. Vimos con este comentario con la abejita haragana que hay consecuencias que no son buenas, pero que aquí, como dice Melissa, ella aconseja a través de lo que decía en su conclusión, que nos esforcemos, que entre las situaciones que vienen difíciles, pues hagamos las cosas, que no seamos a veces tan egoístas, ¿verdad? Porque a veces nosotros en nuestra mente queremos estar pues acostados viendo tele, no hacer nada, pero no es el tiempo de trabajar para ti mismo, que va a ser un beneficio para tu vida, para tu escuela y no solamente para el segundo año en español, va a ser una base muy importante para toda tu vida. Todos ustedes, yo a través de lo que han mandado en sus primeras comentarios que hicieron de su vida, de sus proyectos de vida, pues yo me doy cuenta que la mayoría, casi más del 98% quieres entrar a la universidad. Entonces, esto es muy importante, es la base para que tú puedas hacer un ensayo en tercer año de secundaria y es la base para que tú tengas excelentes trabajos en preparatoria y una excelente tesis en la universidad. Así es que, pues, ánimo y nos vemos, muchachos. Que tengan una excelente semana nuevamente. From the vast depths of the universe to the center of life, we all came here for a reason on this divine night. First starts to fly, all ignited, everyone's here.